Desde que existen los mercados, existen también los inversores, esas figuras dispuestas a arriesgar capital en busca de una recompensa futura. Pero detrás de cada movimiento de mercado, de cada gráfico ascendente o descendente, de cada suspiro que se escucha en las bolsas del mundo, hay una emoción que lo atraviesa todo: el miedo al fracaso. Esta emoción no solo moldea decisiones individuales, sino que define comportamientos colectivos, crea burbujas, estalla crisis y moldea la psicología de masas. El miedo al fracaso es un viejo conocido de la filosofía. Desde Séneca hasta Sartre, los pensadores han advertido sobre los peligros de dejarse dominar por el temor. Para los estoicos, por ejemplo, el miedo era una perturbación del alma, un juicio errado sobre lo que realmente importa. Séneca afirmaba que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y que temer al fracaso nos esclaviza mucho antes de que cualquier hecho externo nos golpee. Si lo trasladamos al mundo de las finanzas, ¿qué vemos? Vemos inversores que no arriesgan por temor a perder, que cierran posiciones demasiado pronto por pánico, o que, peor aún, ni siquiera ingresan al mercado por miedo a equivocarse. La economía conductual ha estudiado en profundidad este fenómeno. Amos Tversky y Daniel Kahneman, pioneros en este campo, demostraron que los seres humanos somos aversos a la pérdida. Es decir, el dolor psicológico de perder es mayor que el placer de ganar. Este sesgo nos lleva a tomar decisiones irracionales, mantener activos que están cayendo con la esperanza de que se recuperen, vender ganadores demasiado pronto para asegurar beneficios, o evitar inversiones prometedoras solo porque recordamos un fracaso pasado. En todos estos casos, no es la lógica financiera la que manda, sino el miedo. ¿Pero de dónde viene este miedo al fracaso? Filosóficamente, podríamos decir que surge de la identificación del yo con el resultado. Si pierdo dinero, soy un perdedor. Si fracaso en una inversión, mi valor personal disminuye. Esta confusión entre lo que tengo y lo que soy es el núcleo del problema. El existencialismo nos ofrece aquí una luz. Somos seres arrojados a la existencia, condenados a elegir, a actuar sin garantías. Para Sartre, la libertad es una carga insoportable para muchos, porque implica responsabilidad absoluta. Elegir siempre es arriesgar. Y arriesgar siempre es exponerse al fracaso. En el mundo financiero, donde el riesgo es el corazón del juego, esta dinámica se amplifica. Los inversores viven atrapados entre el deseo de ganar y el terror a perder. Pero lo paradójico es que este miedo no solo limita sus ganancias, sino que también los encierra en una cárcel invisible, la de las oportunidades perdidas. Cada vez que el miedo los paraliza, dejan pasar oportunidades valiosas. Cada vez que ceden al pánico, venden en el peor momento. El miedo entonces no solo los protege de perder, los condena a no ganar. Si miramos la historia de los grandes inversores, veremos un patrón común. Todos han fracasado, y varias veces. Warren Buffett, considerado uno de los mejores inversores de todos los tiempos, cometió errores monumentales. George Soros perdió miles de millones en apuestas fallidas, pero ninguno de ellos dejó que el miedo al fracaso definiera su identidad. Aprendieron, ajustaron, continuaron. La resiliencia, no la infalibilidad, es la verdadera marca del inversor exitoso. Aquí entra la filosofía estoica nuevamente. Marco Aurelio nos enseña que debemos enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestro proceso. Los resultados, en cambio, dependen de muchos factores externos. Cuando un inversor comprende esto, puede liberarse de la ansiedad constante por ganar o perder. Puede adoptar una perspectiva más amplia, más serena, más estratégica. El miedo al fracaso disminuye cuando entendemos que fracasar no nos define,
sino que es parte inevitable del camino. Sin embargo, la sociedad moderna refuerza el miedo. Vivimos en una cultura que glorifica el éxito inmediato, que castiga el error, que ridiculiza al que falla. Las redes sociales magnifican este efecto. Cada caída se vuelve pública, cada error es amplificado. Este entorno presiona a los inversores a mostrarse siempre exitosos, a ocultar sus fracasos, a jugar a lo seguro. Pero jugar a lo seguro, en el mundo de las inversiones, es muchas veces el camino más riesgoso, porque lo seguro rara vez ofrece retornos significativos. La psicología del inversor necesita, por tanto, un trabajo profundo. No basta con estrategias técnicas, con análisis de mercado, con hojas de cálculo. Hace falta una transformación interna, una filosofía de vida que permita convivir con la incertidumbre, que abrace el riesgo como parte de la existencia. Nietzsche hablaba del amor fati, el amor al destino, la aceptación radical de todo lo que ocurre, incluso del fracaso. Un inversor que cultiva este amor fati puede mirar sus errores a la cara, aprender de ellos y seguir adelante. Pero el miedo tiene otra cara, la parálisis colectiva. Durante las crisis financieras, el miedo se contagia como un virus. Los inversores venden en masa, los mercados caen, el pánico se extiende. Aquí vemos cómo el miedo individual se convierte en fenómeno social. Gustave Le Bon, en su estudio sobre la psicología de las masas, explicó cómo los individuos pierden racionalidad cuando actúan en grupo. El inversor que, en condiciones normales, mantendría la calma, se convierte en un actor irracional cuando el miedo colectivo lo arrastra. En estos momentos, no gana el más inteligente, sino el más frío, el que sabe mantenerse firme mientras todos corren. Finalmente, debemos preguntarnos, ¿cómo se libera uno de esta cárcel invisible? La respuesta no está en eliminar el miedo. Eso es imposible, sino en transformarlo. El miedo puede ser un aliado si se usa como señal de alerta, como invitación a prepararse mejor, a diversificar, a estudiar. Pero cuando se convierte en amo y señor de nuestras decisiones, nos destruye. El verdadero inversor libre no es el que no teme, sino el que ha aprendido a convivir con el temor sin someterse a él. El miedo al fracaso es, en última instancia, un espejo de nuestra condición humana. Queremos controlar lo incontrolable, queremos garantías en un mundo incierto, queremos seguridad en un juego que, por definición, es incierto. Pero tal vez la libertad no consista en eliminar el riesgo, sino en aprender a bailar con él, en reconocer que fracasar es humano y que solo quien acepta esta verdad puede aspirar algún día a ganar de verdad. Así, la pregunta final no es cuánto miedo tienes, sino qué haces con ese miedo. ¿Te encierra o te empuja a crecer? Esa es la verdadera prueba, no solo del inversor, sino del ser humano en toda su complejidad. El miedo al fracaso tiene raíces que van mucho más allá del individuo. Se ancla en las estructuras sociales, en los modelos económicos e incluso en las narrativas culturales que nos atraviesan. Vivimos en un sistema que glorifica el éxito visible, el triunfo cuantificable, las métricas que se pueden mostrar. Pero lo que no se cuenta, lo que no se ve, lo que queda en la sombra, los intentos fallidos, las derrotas privadas, las noches de duda, también son parte del tejido que sostiene cualquier historia de éxito. La filosofía oriental, particularmente el taoísmo y el budismo, nos ofrece una perspectiva complementaria. Según estas tradiciones, el fracaso no es algo que deba ser resistido con tanta fuerza. El Tao nos enseña que la vida es flujo, cambio constante, y que apegarse demasiado a cualquier resultado genera sufrimiento.
El inversor que se aferra obsesivamente a evitar el fracaso está, en cierto sentido, luchando contra la naturaleza misma del mercado. Un sistema vivo, impredecible, sujeto a ciclos, irracionalidades y sorpresas. Desde esta mirada, fracasar no es caer fuera del camino, sino una parte inevitable del propio proceso. A nivel económico, debemos reconocer que los modelos tradicionales, los que enseñan en las escuelas de negocios y universidades, rara vez abordan la dimensión emocional del inversor. Se habla de ratios, de rentabilidades, de volatilidades, de diversificación, pero poco se discute sobre el miedo, la esperanza, la codicia, la ansiedad. Sin embargo, estos son los verdaderos motores detrás de cada gráfico, detrás de cada número, en pantalla. Ignorar esta dimensión es como pretender entender un cuadro solo, observando los pigmentos y no la imagen completa. La neurociencia nos ha mostrado que el miedo es una respuesta evolutiva diseñada para protegernos, para alertarnos de amenazas. Pero el mercado no es una selva primitiva. Las amenazas en el mercado son abstractas, simbólicas. No nos atacará un león, pero un número rojo en la pantalla puede disparar la misma cascada de cortisol en nuestro cerebro. Por eso, entrenar la mente del inversor implica algo más que conocimiento técnico. Implica desarrollar una inteligencia emocional capaz de gestionar esas respuestas automáticas. Aquí es donde prácticas como la meditación, el mindfulness e incluso la terapia psicológica tienen un lugar inesperado en el mundo de las finanzas. No se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a observarlo, a no reaccionar de forma impulsiva. El inversor que respira profundamente antes de vender en pánico, que observa sus emociones sin dejarse arrastrar por ellas, tiene una ventaja inmensa sobre el que se deja arrastrar por la marea emocional del momento. Otra dimensión clave es la del propósito. ¿Por qué invertimos? ¿Cuál es el objetivo final? Muchos inversores caen en el juego por simple codicia, por la adrenalina del riesgo, por la ilusión del enriquecimiento rápido. Pero estos motivos, aunque poderosos, son inestables. Cuando llegan las pérdidas, la estructura emocional que los sostenía se derrumba. En cambio, quienes invierten con un propósito más profundo, ya sea construir un futuro financiero sólido, apoyar causas en las que crean, generar impacto positivo en el mundo, encuentran una fuente de resiliencia mucho más robusta. El propósito actúa como un ancla que mantiene firme el barco incluso en las tormentas. Además, está el aprendizaje colectivo. Una de las trampas del miedo es que nos aísla, nos hace creer que somos los únicos que estamos luchando, que los demás lo tienen todo resuelto. Pero compartir experiencias, formar comunidades, aprender de otros inversores puede ser un antídoto poderoso contra la soledad emocional del fracaso. Al abrir conversaciones honestas sobre pérdidas, errores y fracasos, no solo reducimos el peso del miedo, sino que enriquecemos nuestro conocimiento colectivo. Finalmente, debemos reconocer la dimensión temporal. El miedo al fracaso suele surgir de una mirada cortoplacista. Queremos resultados rápidos, éxitos inmediatos, gratificaciones instantáneas. Pero la inversión, como la filosofía, es un juego a largo plazo. La paciencia es una de las virtudes más infravaloradas en el mundo financiero. Como decía Charlie Munger, socio de Warren Buffett, el gran dinero no está en comprar y vender, sino en esperar. Esperar requiere templanza, requiere una mentalidad capaz de tolerar los vaivenes sin perder la visión general. Si miramos a los grandes pensadores de la historia, veremos que todos ellos, en algún momento, abrazaron la posibilidad del fracaso como parte del proceso creativo. Nietzsche nos recuerda que lo que no me mata me hace más fuerte. Kierkegaard habla del salto de fe, ese momento en que,
Pese a no tener garantías, decidimos apostar por algo. En el fondo, cada inversión es un salto de fe, y solo quien acepta esa incertidumbre puede moverse con verdadera libertad. La verdadera cárcel del inversor no es el mercado, no son las crisis, no es la competencia, es el miedo no examinado, el temor que actúa en las sombras, el pánico que nos susurra al oído en los momentos críticos. Liberarse de esa cárcel no significa dejar de tener miedo, sino aprender a caminar con él, a escucharlo, a usarlo como brújula y no como cadena. Así, el camino hacia una inversión más sabia y plena pasa por una transformación interior. No basta con leer informes, no basta con seguir tendencias, no basta con diversificar carteras. Hace falta coraje, hace falta filosofía, hace falta humanidad. Porque al final del día, no somos solo inversores. Somos seres humanos buscando sentido, navegando un mundo incierto, tratando de convertir cada fracaso en una lección, cada caída en un peldaño, cada miedo en una oportunidad para crecer. Y esa, quizás, sea la mayor inversión de todas. La inversión en nosotros mismos, en nuestra capacidad de enfrentar el miedo y seguir avanzando, una y otra vez, hacia un horizonte que nunca estará garantizado, pero que siempre valdrá la pena perseguir.